Bienvenidos a un nuevo encuentro con mentes brillantes, ideas que inspiran. Y hoy me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Alejandro Adler y me apasiona el tema que vamos a abordar. Bienvenido, Ale. Muchísimas gracias, Bronia. Gracias por la invitación. Es un placer y un privilegio estar aquí. No, al contrario, el privilegio es mío. Y bueno, la primera pregunta es, ¿quién es Alejandro Adler? Bueno, trataré de responder de manera concisa. Nací aquí en la Ciudad de México. Estuve aquí hasta los 19 años. Crecí en una familia hermosa, una familia judía. Fui al colegio americano y desde temprana edad tuve pues un apetito por el conocimiento y por esa razón fui a estudiar fuera. Me fui a la Universidad de Pensilvania porque en ese entonces yo practicaba mucho las matemáticas, estaba en las Olimpiadas de Matemáticas y demás, y tenían un programa especial de negocios con ingeniería para como acelerar, ¿no? Hacia mundos de finanzas y demás. Entonces yo me fui a Estados Unidos, a la Universidad de Pensilvania, con la idea de que pues si ganaba mucho dinero muy rápido iba a ser feliz, ¿no? Y ese era como el atajo para la felicidad. Y después de 2 veranos de estar en bancos de inversión, me di cuenta que para mí en lo personal, no tengo nada contra la gente que está en banca de inversión, era pues una receta más bien como para un atajo para la miseria. O sea, no encontré pues una cultura, en mi opinión, bastante tóxica, hipercompetitiva y demás. Y me di cuenta que no por ser bueno en algo te tiene que necesariamente gustar, ¿no? Y a partir de eso me fui un año a Asia, estuve de intercambio 6 meses en Tailandia rural, otros 6 meses en Hong Kong y terminé en este pequeño país entre China e India que se llama Bután, donde miden el bienestar interno bruto en vez del Producto Interno Bruto como brújula norte de éxito nacional. Y ahí es donde me di cuenta que yo quería, pues, entender al ser humano, entender cómo piensa el ser humano, cómo siente el ser humano, cómo se comporta el ser humano a nivel individual, a nivel grupal. Y pues decidí empaparme en el mundo de la psicología a partir de eso. De hecho, fue en una librería en Thimphu, que es la capital de Bután, donde encontré este libro que se llama Authentic Happiness de Martin Seligman. Y después de leer un par de capítulos, fascinado con este libro, leo la biografía de Seligman atrás e irónicamente veo que Seligman es profesor de psicología en la Universidad de Pensilvania. Entonces, regreso de Bután, lo contacto, le digo, pues hay este país increíble en las Himalayas que tiene como brújula norte no promover solo el crecimiento económico, sino el bienestar y la felicidad integral de la gente y del medio ambiente. Y tú pues eres el fundador de la psicología positiva, de las ciencias del bienestar, y creo que podemos crear un puente para aplicar todo lo que sabemos de las ciencias del bienestar a políticas públicas en temas de educación, de salud, de medio ambiente, de protección social. Y pues me invitó a trabajar con él. Hice mi maestría y mi doctorado con Martin Seligman, trabajé con él durante casi 9 años. Y pues bien, o sea, yo ahora me dedico a la ciencia del bienestar, a estudiar empíricamente qué es el bienestar, por qué es importante, cómo lo medimos y más importante aún, cómo incrementamos el bienestar humano a nivel individual y social. Y número dos, tengo un pie también en las políticas públicas, donde lo que sabemos que funciona a través de nuestros estudios científicos empíricos, lo usamos para diseñar programas de educación a escala desde municipal, estatal, nacional, a veces hasta regional. Políticas públicas que no nada más promuevan la alfabetización, la numeración, matemáticas, ciencias, sino que promuevan habilidades y competencias para el bienestar y para la vida. Entonces, en esas ando. Estuve los últimos 3 años de mi vida en Nueva York con un pie en la Universidad de Columbia, otro pie en las Naciones Unidas, y pues ahora estoy de regreso en México durante un semestre sabático, tomando una pausa para ver hacia dónde me quiero encaminar, si quiero seguir en el mundo académico, más en el mundo de las multilaterales, tal vez colaborar más en el sector privado,
empezar mi propia iniciativa de bienestar y pues en corto eso es quien soy. Oye, a ver, cuando estuviste en Bután y regresaste, bueno, con Seligman y empezaste con Seligman, ¿implementaste en Bután algo del programa de Seligman? Sí, sí, yo viví casi 3 años en Bután y fue pues el tema focal de mi disertación, de mi doctorado, fue justamente trabajar con el Ministerio de Educación de Bután para diseñar un currículum que con el mismo rigor y la misma seriedad con la que han promovido, pues, de nuevo, temas como alfabetización, ciencias, matemáticas, que promuevan en materias concretas, académicas, habilidades y competencias para el bienestar. Y también con eso cambiar la formación pedagógica de los maestros, de los directores, de los mismos tomadores de decisiones políticos en el ministerio y realmente crear ecosistemas de bienestar a nivel aula, a nivel escuela y a nivel sistema educativo en Bután. Y pues ahí pudimos responder la pregunta grande de más allá de lo que Seligman había visto, que es que sí se puede incrementar el bienestar de alguien a nivel individual, ya sea en un contexto clínico, uno a uno, o lo más grande que él había hecho en ese entonces era una escuela. La pregunta era, ¿podemos a escala nacional incrementar el bienestar de los niños y adolescentes y por supuesto de los educadores que tienen que aprender y vivir estas habilidades antes de poderlas enseñar e infundir en todo lo que enseñan, y no nada más lo que enseñan, sino quiénes son en el aula, ¿no? Y quiénes son los directores como líderes y todo el staff, todas las personas que trabajan en el ecosistema educativo. Entonces, vimos que no nada más pudimos incrementar de manera importante y significativa el bienestar de los estudiantes y de los educadores, sino algo inesperado fue que los estudiantes con mayores niveles de bienestar aprenden mejor e incluso en exámenes estandarizados de matemáticas, de ciencias, de literatura y alfabetización incrementaron radicalmente su desempeño. Entonces vimos que no nada más el bienestar tiene valor intrínseco, o sea, que es un fin en sí mismo, sino que tiene este valor instrumental en que se traduce en mejor desempeño. Y desde entonces, bueno, mientras estaba trabajando con Seligman, replicamos eso aquí en México, en Jalisco, mientras un gobernador, Aristóteles Sandoval, promovía el bienestar en Jalisco. Trabajamos de manera muy, muy productiva con él. En Perú trabajamos con el entonces ministro de Educación, Jaime Saavedra, que ahora dirige todas las iniciativas de educación del Banco Mundial, igual para promover estas habilidades cognitivas, sociales y emocionales para el bienestar. Y desde entonces hemos llevado estos programas a casi 20 países. Bueno, me imagino que para poder evaluar, pues se necesita una generación o ciertos años, cantidad de años para poder evaluar ya el impacto que va teniendo estos programas. ¿Hace cuánto que empezaron, por ejemplo, en Bután y cómo pueden ir evaluando estos resultados? En Bután empezamos en el 2011, hace 10 años, y los resultados se dan bastante más rápido, más rápidamente de lo que imaginábamos. Después de un año solamente de implementar estos nuevos cambios pedagógicos, curriculares y demás, vimos incrementos en bienestar, no nada más psicológicos, también conductual. Vimos que estos programas era como vacunar a los niños y adolescentes en contra de conductas de violencia, de abuso de alcohol y de sustancias tóxicas, y en general mejorar no solo su relación con sus amigos y sus maestros, sino incluso el entorno doméstico, ¿no? Mejoró. Y la evaluación de impacto no terminó, pero vimos la culminación del impacto después de 2 años, y desde entonces hemos seguido haciendo evaluación y monitoreo de eso, pero después de 2 años ya llega a un máximo estado de bienestar, y lo importante es, número uno, replicarlo de manera fidedigna
y darle seguimiento y que estar capacitando activamente no solo a los docentes y directivos actuales, sino especialmente a las nuevas personas que entran al sistema educativo. Y eventualmente incorporar a los padres de familia. Eso ha sido absolutamente fundamental para que no haya disonancia en lo que reciben los estudiantes en la escuela y lo que reciban en su entorno doméstico. Ahora, el objetivo también es no tener cambios, ¿no? O sea, que se pueda implementar y que ya sean políticas de la escuela, digo, en cada ámbito que vas como impactando. ¿Esto ya llegó para quedarse en Bután? En Bután, sí, o sea, ya es parte de la Constitución que así como, o sea, el derecho a la educación es un derecho a la alfabetización, a conocimiento matemáticos, a conocimientos científicos y a conocimiento de habilidades y competencias para el bienestar. Ya está infundido en las políticas públicas educativas y pues bueno, esto se mantiene porque más allá de conocimiento, sabemos hoy en día por la neurociencia y estudios de neurociencia cognitiva que lo que aprendemos en materias como historia, literatura y demás, después de 10 años, alrededor del 90% de lo que aprendemos de conocimiento se nos olvida, mientras que lo que nosotros enseñamos son más bien hábitos, hábitos mentales, emocionales y conductuales, y esos hábitos entre más se practican, más se mantienen y son sostenidos y sustentables a través del tiempo. Entonces, desde el nivel más alto constitucional, jurídico, política pública, hasta el nivel más local de hábitos cognitivos, emocionales, conductuales de directores, docentes y estudiantes sobre todo, y cuando hemos podido trabajar también con padres de familia, pues está ya infundido completamente de manera sostenida. Qué fantástico, qué apasionante, ¿no? Ir viendo esos, ir implementando esto y pues también poder ver ahora, ¿cómo se llama esa política pública? Bueno, eso o sea, hemos visto que el fundamento es la psicología positiva y las ciencias del bienestar, pero cómo se manifiesta en cada país tiene que estar adecuado a diferencias culturales y contextuales. Entonces, en Bután, por ejemplo, se llama Education for Gross National Happiness, ¿no? Educación para la felicidad interna bruta, porque la gente tiene mucho orgullo con esta filosofía muy fundamentada en el budismo. Es un país 95% budista, y entonces es importante que todo actor en este ecosistema educativo se adueñe del programa, de la iniciativa, de las políticas públicas y que tenga resonancia, que realmente se puedan identificar. Entonces, no es, o sea, a grandes rasgos se llama educación positiva, pero cómo se llama en cada lugar. En Jalisco se llamó Educación para el Bienestar, hicimos grupos focales para ver qué es lo que más iba a pegar. En Perú, por ejemplo, se llamó escuelas amigas, perdón, y en cada país pues hemos adecuado el nombre de la iniciativa para que tenga máxima resonancia y máximo impacto de acuerdo a diferentes pues, valores y creencias y culturas y contextos. ¿Y en Jalisco todavía continúa? Continúa dentro de un grupo de escuelas que se llama el CECITEG, que tiene cierta independencia. Es el centro, algo de ciencia y tecnología, que es Consorcio Educativo de Ciencia y Tecnología, algo así me parece. Pero, y esto lo podemos platicar o no, pero parte de trabajar a gran escala en política pública, ya sea estatal o nacional, es que pues la política entra como un jugador importante, y cuando entró el nuevo gobernador después de Aristóteles Sandoval, dijo, no, esto de educación para el bienestar es de la administración pasada y pues nosotros vamos a, ¿no? Eso vamos a descontinuarlo. Ahora, el CECITEC como tiene cierta independencia, son 78 escuelas, me parece, han podido mantener de manera independiente y han estado implementando esto pues como un poco contraintuitivo, que pensarías que en estas escuelas de ciencia y tecnología temas de bienestar serían pues muy tangenciales, ¿no? O demasiado abstractos, pero justo ahí es donde hemos visto que
mejora el desempeño en ciencia y tecnología, ¿no? Cuando la gente, los estudiantes y los educadores tienen mejores niveles de bienestar, enseñan y aprenden mejor. Claro. ¿Y todavía has podido dar seguimiento a esas escuelas? Sí, sí, tenemos, y siempre lo que hacemos es dejar la capacidad local instalada Ok, para nosotros eventualmente volvernos obsoletos, por llamarlo así, y dar, o sea, no solo capacitar, sino capacitar a capacitadores locales que puedan darle seguimiento no solo en la formación de nuevos docentes y directivos, sino que haya experticia local en temas de medición, evaluación de impacto y que con eso puedan dar retroalimentación para estar redefiniendo y recalibrando donde sea necesario las políticas públicas educativas y qué son las prácticas, cómo se implementan y el por qué. claro. No, pues qué lástima que se truncó un poco ¿no? A nivel gubernamental, pero pues eso es lo que pasa, que se reinventa cada 6 años el gobierno y eso es lo que no da la continuidad a los programas, pero bueno, esa es otra historia. Sí, pero Ese lo es otro bueno tema. es que los niños y adolescentes que recibieron ese programa ya tienen esas habilidades y esos hábitos para su vida. Y Claro, eso es realmente como definitivamente, nosotros las llamamos, ¿no? No son habilidades para la vida. claro. Bueno, ¿y qué es importante para ti en En, general, en en la general, vida, en la vida? pues creo que ahora que tenemos esta nueva ciencia de bienestar, que nace como la psicología positiva, pero ahora incluye la neurociencia, la psicología, por supuesto, temas de educación, temas de salud, temas ambientales y demás. Creo que, o sea, a mí lo que más me importa es promover que siga avanzando nuestro conocimiento de qué significa el bienestar integral, por qué es importante, cómo podemos medirlo de manera confiable y sobre todo cómo podemos incrementarlo a gran escala. Pues lo que es importante para mí en este momento es poder avanzar en la parte científica para tener mayor y mayor evidencia de por qué, como te mencionaba, Bronia, que el bienestar, pues es una, ¿no? Antes de que empezáramos, tú me dijiste, ¿no? Que le preguntas a todo el mundo, ¿qué es lo que quieres en la vida? Pues ser feliz. Entonces, el bienestar, me gusta mucho más la palabra bienestar porque creo que es un estado de ser, no es un estado anímico. La felicidad, por lo menos en el occidente, se confunde con un estado anímico que es temporal, provisional, y, y poder, a través de lo que sabemos, que el bienestar tiene valor intrínseco, también tener mayor y mayor evidencia rigurosa y replicable que el bienestar mejora otros objetivos, ¿no? En un entorno educativo mejora el desempeño académico. En un entorno de salud hemos visto trabajando con doctores y con enfermeros y enfermeras, por ejemplo, que tienen mejor desempeño estos trabajadores en temas de salud y los pacientes se recuperan mejor, ¿no? En temas de protección social, lo mismo, ¿no? Y bueno, incluso en entornos del sector privado, ahora con la pandemia, pues ha habido un tema de desgaste psicológico y de burnout tremendo. Y sabemos que estas herramientas de bienestar no solo promueven el bienestar, sino previenen este tipo de desgaste que puede llevar a estados psicológicos y sociales de alto riesgo para individuos y para grupos. Sí. Pues, ¿qué es lo que Eh, más me importa? Pues incrementar la cantidad de bienestar que hay en el mundo. sí, sí, definitivamente. Ahora, em, mencionas, bueno, vamos a dejar esto para un poquito más adelante porque sí tengo específicamente una pregunta para ti relacionado a la pandemia, pero eh, estábamos con tu recorrido, digamos, hasta ahorita. Entonces, trabajaste con Seligman y trabajaste en Bután y en México y en Perú. En este momento, ¿estás llevando a cabo algún proyecto específico? Sí, le estamos dando seguimiento a nuestros proyectos, no solo
en Bután, pero regionalmente también replicamos eso en Nepal, en la India, en las Filipinas, en Australia, en Nueva Zelanda. En Latinoamérica tenemos proyectos en Paraguay, en Colombia, especialmente en Colombia a partir del acuerdo de paz, en toda una reintegración social bueno, puedo no profundizar en eso, en Costa Rica, en algunos países en África, en Túnez, en el Medio Oriente tenemos proyectos en los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, sí, en este momento, aunque sea un momento de pausa, pues hay que darle seguimiento para saber que la capacidad instalada que dejamos durante los últimos 10 años sigue monitoreando, evaluando y mejorando la calidad de sus programas. ¿Y este programa es de la Universidad de Pensilvania? Ha tenido su base en la Universidad de Pensilvania. Yo los últimos 3 años estuve trabajando con Jeffrey Sachs, que es un economista bastante renombrado, que es el asesor principal del secretario general de las Naciones Unidas, que en este momento es Guterres. Y pues estamos creando más y más centros de ciencias de bienestar en universidades y estuvimos trabajando directamente con, por ejemplo, la UNESCO y UNICEF para trabajar con gobiernos nacionales y regionales para promover esto a nivel política pública. Entonces, no es que la Universidad de Pensilvania sean propietarios de esto, o sea, simplemente han habido pioneros como Seligman. Jeffrey Sachs ha sido otro increíble pionero para promover este nuevo paradigma más allá del crecimiento económico, sino promover el bienestar global. Trabajamos juntos en lo que se llama el reporte World Happiness Report, que es el reporte anual de la felicidad o el bienestar global, que rankea cómo los países están en términos de felicidad, no de Producto Interno Bruto. Sí. Y países como Estados Unidos, por ejemplo, que es la economía más grande del mundo actualmente, pues no le va tan bien, ¿no? Está creo que en número 20, 21, no está tan mal, de los 163 países de los que tenemos datos a través de Gallup, de qué tan satisfecha está la gente con su vida, pero los países a los que mejor les va son países escandinavos, ¿no? Finlandia siempre está hasta arriba, Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia y demás, y son países que tienen mucha igualdad social, muy poca violencia, salud, educación y una red de protección social muy, muy grande y muy importante. Oye, ya, pero a México no le va tan mal en ese ranking, ¿verdad? De felicidad. No, 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 no. México está en los 20 más altos. En Latinoamérica en general somos más felices de lo que, entre comillas, deberíamos estar, de acuerdo a Sí. nuestro Producto Interno Bruto per cápita. Y creo que sí es un tema cultural latino, que el latino tiende a ser optimista y a tener, pues, algo como una presencia plena, ¿no? Y vivir por el día, mientras que países en el este de Asia, por ejemplo, Japón, Corea, Singapur, que son muy ricos, están mucho más bajos en la escala de bienestar de lo que deberían de estar de acuerdo a su Producto Interno Bruto. Entonces, ver estas discrepancias siempre es fascinante y ver que pues lo único que importan, o sea, que la economía y el dinero es importante, por supuesto, y lo analizamos, pero hay mucho más que es importante. Por ejemplo, la cohesión social y la confianza es el determinante más importante de la satisfacción global que tiene la vida, que tiene la gente con su vida. El sentido y propósito que tienen en su vida también es un determinante más importante que el dinero, la calidad. Bueno, y esto relaciona a lo primero, pero qué tan involucrados se sienten en su comunidad, el sentido de pertenencia, ¿no? Todos estos factores que no se miden tradicionalmente, que afortunadamente ahora tenemos los instrumentos para cuantificar y medir, predicen mucho más confiablemente los niveles globales de bienestar de la gente y las sociedades que meramente cuánto dinero tienen. Sí. Bueno, ¿qué es lo primero que dijiste? ¿No? Que tú estabas en la banca y que viste que era, ¿no? Que había mucha competencia, pero que no necesariamente te daba esta satisfacción, ¿no? Correcto. El ganar mucho dinero, pues puede ser
pues algo importante para poder tener esta seguridad económica, pero no necesariamente te trae la felicidad, ¿no? Correcto. ¿Qué es la cohesión social? La cohesión social es una mezcla como de civismo con valores compartidos en una sociedad y por ende qué tan unida se siente la gente, ¿no? Y tiene que ver con temas de confianza. Por ejemplo, hay unos estudios en Dinamarca que tienen los niveles de cohesión social más altos del mundo, donde la gente pasa eh, o sea, por la calle y ve cafés y ve carriolas estacionadas afuera de los cafés. Y estos académicos, psicólogos, se empezaron a sumar y vieron que en las carriolas de los cafés habían bebés, ¿no? Mientras los papás estaban adentro tomando café. Y para ellos, o sea, muchos de ellos de Estados Unidos o de otros países en Europa era algo impensable, ¿no? Pero ese es el nivel Claro. de cohesión social, de civismo y de confianza que hay, que la gente, si su bebé está dormido, estacionan su carriola afuera, si el clima está lindo, y se toman un café. Qué fantástico. Que, bueno, es que, bueno, a mí me encanta escuchar eso porque la verdad vivimos en otro mundo Y no te ahorita. tienes que ir a Dinamarca, o sea, te puedes ir a poblados pequeños en Oaxaca y todavía hay esos niveles de cohesión y confianza social donde ves este nivel de confianza. Sí. Oye, y bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. ¿Qué ha sido lo más difícil a lo que te has tenido que enfrentar? Bueno, tengo dos respuestas a eso. Creo que la primera fue eh, pues romper con esta idea de soy muy bueno para los números, por ende me toca irme a alguna carrera profesional de matemáticas aplicadas y demás y tener una crisis profesional, vocacional, existencial, irme hacia ver ¿no? cuál es el propósito de la vida y demás. Y pues eventualmente encontrar una respuesta, pero no fue un momento fácil, ¿no? Fue mucha incertidumbre en todos los sentidos porque rompí con pues un guión mental de esto es lo que va a ser mi vida y del deber ser, ¿no? Entonces, en el ámbito profesional fue eso. En un ámbito personal, no sé si sea apropiado, prudente o no, pero sí, o sea, yo estuve casado y me costó mucho trabajo darme cuenta que estaba en una relación, ahora puedo verbalizarlo, abusiva, y decidir con hijos terminar esa relación porque era una relación que estaba violentando mi bienestar psicológico y en algunos momentos hasta físico, desafortunadamente. Y fue la decisión más difícil que he tomado en mi vida, definitivamente. Pues gracias por la confianza y bueno, pues eso es, qué bueno que te diste cuenta para que es difícil las dos situaciones, ¿no? El script es, ahí te quedas y sigues adelante, ¿no? En la carrera y muchas veces en las relaciones. Pero siguiendo en la parte de logros y no logros, ¿cuál ha sido alguno de los proyectos que ha tenido una, eh, un resultado que no esperabas positivo y otro que pensabas que iba a ser muy, muy bueno, exitoso y al final no fue? A mí lo que me interesa es los aprendizajes en ambas situaciones. Ya, bueno, pues el primero, si entendí bien la pregunta, que es algo que no creíamos que iba a suceder y que sucedió algo bueno, inesperado. Sí. O sea, nuestro objetivo en el primer proyecto que tuvimos en Bután era incrementar el bienestar de los estudiantes. Lo que no esperábamos era que
incrementar el bienestar de los estudiantes iba a traducir en mejor desempeño académico. Y pues esto ha pasado en diferentes ámbitos, ¿no? Como te estaba platicando, que cuando doctores y enfermeros y enfermeras tienen mayores niveles de bienestar, también tienen mejor desempeño, ¿no? Entonces, una sorpresa muy grata ha sido no solo este valor intrínseco, de nuevo, del bienestar, sino el valor instrumental que el ser humano cuando florece tiene mayor productividad, mayor creatividad, mejor habilidades de trabajo en equipo, de liderazgo y demás. Entonces, eso ha sido pues realmente muy bonito, ver que el ser humano cuando florece a nivel individual y cuando tiene una comunidad con las condiciones habilitadoras para su florecimiento, pues se desempeña mucho mejor profesionalmente. Sí, sí, definitivamente. Y Y en ya, un proyecto que no era, que pensabas que iba a ser como muy, pues no sé si exitoso, pero que iba a tener un resultado positivo y que al final no fue así. pues hay un estado en la India que se llama Bihar, que es uno de los estados más, desafortunadamente, más pobres de la India y donde hay muchas personas que se consideran, se me hace aberrante que se use esta terminología, pero intocables, ¿no? Dentro del paradigma del hinduismo, que está este sistema de castas. Y trabajamos durante varios años con especialmente mujeres dentro de la casta intocable. Y bueno, en ese momento pensamos que teníamos el apoyo del gobernador de Bihar y lo anunció públicamente y cortó listones y demás, pero resultó ser meramente una bandera política y aprendimos que si no hay una genuina disposición y un genuino compromiso para el cambio de los líderes políticos, que puedes tener todas las buenas intenciones como académico o practicante de temas de bienestar, pero sí pues fue algo muy triste, ¿no? Fue algo muy triste, especialmente prometerle todo esto bueno, es una palabra creo que un poco más suave, en mujeres Dalits, es la otra terminología para, ¿no? Y hay mujeres que han trascendido esta idea de que son intocables y han ya rechazado el sistema de las castas, pero desafortunadamente no pudimos infundir esto en el sistema educativo porque pues esta persona tenía meramente aspiraciones políticas y de poder y no tenía interés alguno en romper con este paradigma y romper con pues esta jerarquía social tan abusiva y muy fuerte. Entonces, pues sí fue un programa que nos ilusionó muchísimo porque los niveles de bienestar base eran realmente bajísimos y cuando tienes niveles de bienestar tan bajos, el potencial de crecimiento es tremendo, ¿no? Y lo vimos en lugares desde Bután hasta en Jalisco, que los estudiantes que empezaban con niveles de bienestar más bajos eran los que más aprovechaban esos proyectos o estas iniciativas y esos programas. Claro. Y entonces nos ilusionamos mucho, pero pues nunca se implementó nada y quedó todo en periodicazos y demás. Y esta persona siguió algún cargo nacional y nunca se llevó nada a cabo. Hijo, qué fuerte y qué difícil. Em, la, la plática se llama Si podemos ser siempre positivos. Y me gustaría preguntarte cuál ha sido la, el, la contribución más importante, pues ya no le vamos a llamar psicología positiva, creo que hay que llamarle más bien las ciencias del bienestar. ¿Cuál ha sido o cuáles han sido las contribuciones más importantes? Sí, sí, claro, pues la razón por la que Seligman y bueno, otros titanes como Ed Diener, Mihaly Csikszentmihalyi, que acaba de fallecer desafortunadamente, pero la razón por la que fueron pioneros que dejaron ese tremendo legado es porque desde Freud y Schopenhauer a finales del siglo XIX se asumió que
la vida humana era sufrimiento y que lo mejor a lo que podía aspirar el ser humano era a no sufrir. Y por eso, durante los primeros 100 años de la psicología, se estudió exclusivamente la psicopatología, ¿no? Desde cosas como tristeza, enojo, frustración, indignación, hasta trastornos más serios como la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, bipolaridad y demás. Y todo el enfoque fue en cómo eliminar lo malo en la vida, ¿no? Y después de 100 años, un poco más de 100 años, desde los 1890 hasta pues finales de los 1990, se vio que lo mejor que se podía llegar con este paradigma de eliminar el malestar era de un -8 a un -5 a un -2, y lo mejor a lo que se podía aspirar era llegar a un 0, a un estado de indiferencia, ¿no? Y Seligman y sus colegas en el año, de hecho, 2000, toman pues el cambio de milenio como esta oportunidad de decir qué pasó con el lado positivo de la experiencia humana, ¿no? Vamos a estudiar las emociones positivas, el flow o involucramiento, las relaciones positivas, el amor, las relaciones saludables, el sentido y propósito de vida, tener metas, alcanzarlas, el sentirse empoderado, el tener cohesión social, civismo y demás, ¿no? Todo lo que hace que la vida realmente valga la pena vivir. Y hay un mito falso que dice que la psicología positiva propone que hay que ser felices todo el tiempo, ¿no? Y eso es falso. Es falso porque lo que busca la psicología positiva es justamente balancear la ciencia de la psicología humana, de cómo piensa, cómo siente y cómo se comporta el ser humano, para tener el espectro entero de la experiencia humana, desde lo más, yo no lo llamaría negativo, sino lo más incómodo, hasta los estados más plenos del ser humano. Entonces, ¿es posible ser positivo o feliz todo el tiempo? No, o sea, por definición, lo sabemos, por más de que tengamos muchas herramientas cognitivas, emocionales, conductuales, que ahora podemos ahondar o no en cuáles son estas, pues finalmente la vida está llena de desafíos y de momentos de gloria, pero pues la vida es una montaña rusa, ¿no? Y es lo que nos ofrece la ciencia y las ciencias en plural del bienestar, es poder tener una vida plena, con serenidad y vitalidad, independientemente de que estemos tristes, de que estemos felices, de que sintamos asombro, de que sintamos enojo, pero nos da, si estamos hablando de emociones, que en el occidente la felicidad se asocia a estados anímicos positivos o agradables, pues aceptar completamente los estados anímicos desagradables o incómodos y tener más bien una alfabetización emocional para entender, uno, para permitirnos sentir, número dos, aprender a leer qué nos están comunicando estas emociones, y número tres, aprender no a reaccionar de manera inmediata, ya condicionada, sino a poder tener un espacio de presencia, atención plena y poder responder desde un lugar de nuevo de tranquilidad y tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, la promesa de las ciencias del bienestar es tener una vida más plena de manera global, pero lo que no promete, porque es pues simplemente falso, es que uno puede estar con una sonrisa 24/7, ¿no? O sea, 24 horas al día, 365 días del año, porque la vida sucede, ¿no? Y acabamos de vivir y seguimos viviendo en una tremenda pandemia que justamente hemos tenido que reforzar nuestros programas, especialmente con adolescentes, para que puedan aceptar todo lo incómodo que ha venido a partir de la pandemia, pero cómo poder tener una vida satisfactoria y mantener estados de bienestar a pesar de, ¿no? Pero no pretendiendo, porque de hecho es una expectativa contraproducente exigirse estar feliz todo el tiempo, porque si entonces sientes algo incómodo, sientes que algo mal
te está pasando, ¿no? Y juzgas, ¿no? Yo debería de estar feliz, pues ya tomé todos los cursos, ¿no? O ya estoy en esta relación, o ya compré este coche, o lo que tú quieras, y es una receta para decepcionarte. Entonces, la aceptación de la experiencia tan compleja y exquisita que es la experiencia humana es lo que busca y promete pues la ciencia del bienestar. Es también como estar más alerta, estar más consciente de lo que te está pasando, o sea, bueno, malo, o sea, pero el chiste es ir reconociendo lo que te está pasando para poder reaccionar, bueno, en momentos desafiantes, pues tienes que tomar decisiones o lo que sea, pero de otras maneras, también, bueno, pues entender que si estás en un momento muy positivo, pues también no va a durar para siempre, ¿no? Entonces, como que estar más alerta es algo también como incluye algo así. Sí, absolutamente. Y de hecho, esto ya se mete un poco a cuáles son las habilidades específicas para tener una vida más plena. Y siempre empezamos, sean adultos, adolescentes, niños, con promover lo que, bueno, en inglés se llama mindfulness, que la traducción que a mí me parece más atinada en español es la presencia plena o la atención plena, que es justamente como yo lo veo es, si tu vida es estar constantemente en un escenario con personajes y con pensamientos y emociones y conductas, es poder, ¿no? Hay un malentendido bastante común que el mindfulness o la atención plena es poner tu mente en blanco. Y no es eso, ¿no? Para nada, es poder, usando esta metáfora, ponernos como en la primera fila de este teatro y poder observar el escenario de una manera más objetiva, poder observar nuestros pensamientos, poder observar nuestras emociones, poder observar nuestras conductas, poder observar a la gente con mayor atención y presencia. Y a partir de eso, cuando suceden pensamientos, emociones, saber uno que son impermanentes, ¿no? Y no aferrarse ni aferrarse a una emoción positiva o agradable cuando viene, ni rechazar las emociones incómodas, sino meramente aprender a observarlas. Cuando viene una emoción agradable, tu hijo mete un gol y sientes un orgullo tremendo, saborear, pero saber que es algo pasajero, ¿no? Y lo mismo si viene tristeza, porque, no sé, alguien muy cercano tuyo falleció, entender que es perfectamente normal, pero no rechazar esa tristeza, saber que es pasajera y pasar por un proceso de duelo sano, ¿no? Y me estoy yendo a Sí. extremos, adrede, pero pues la vida cotidiana está somewhere in between, ¿no? O sea, es algo entre, ¿no? La gloria de que tu hijo meta un gol en el mundial y que alguien cercano pues muera, pues nuestra vida cotidiana va a oscilar y justamente lo que nos da el terreno fértil para poder desarrollar otras habilidades para el bienestar es poder tener conciencia sobre cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestros sentimientos y cuáles son nuestras conductas y tener mucha más conciencia sobre no cómo reaccionamos, sino cómo respondemos, ¿no? Desde un lugar de tranquilidad y de lo que se llama metacognición, ¿no? Que es como estar Más allá. consciente de tus pensamientos y tus emociones y tus conductas y no estar como secuestrado por esas emociones, o secuestrado por esos pensamientos, sino todo lo contrario, poder desapegarnos un poco. ¿Y cómo se aprenden estas habilidades? O sea, ¿las tiene uno o las desarrolla? No, todos tenemos la habilidad de tener presencia plena, ¿no? Y desde si estás escuchando una canción que te mueve y estás completamente presente en ese momento, o si estás besando a alguien que amas, que sientes que para el tiempo, o si estás viendo un atardecer hermoso donde realmente sientes que todo para y estás presente, pero hay maneras mucho más proactivas porque pues no siempre se van a dar estas circunstancias, como la meditación, por ejemplo. La meditación es algo que metemos al currículum siempre
y es aprender primero a estar con la respiración, aprender a escuchar nuestro entorno, aprender a estar pues presentes, ¿no? Y no es de nuevo poner la mente en blanco, sino es meramente no dejar que pensamientos sobre el pasado, qué hice y demás, o todo el futuro, qué tengo que hacer y demás, y es, ¿no? Bajar revoluciones y aprender que aquí estamos ahora, el pasado ya fue, el futuro llegará, pero lo único que es real es el presente. Y en el futuro se va a materializar en realidad cuando sea el presente, ¿no? Entonces, por supuesto, ese es, no solo es un componente, es la base de las herramientas y competencias y habilidades que promovemos hacia el bienestar. Ahora, ahorita me estás diciendo del mindfulness, pero por ejemplo, en general, para las ciencias del bienestar, hay como una estrategia que uno puede adoptar o cómo va uno entrando en esto del bienestar. O sea, alguien que nos esté escuchando y que diga, bueno, esto suena, la verdad, muy agradable, muy atractivo, que sí sería algo que uno quisiera adoptar para su vida. ¿Cómo puede uno aprender esto de las ciencias del bienestar? Sí, no, y afortunadamente, especialmente en nuestra época digital, hay muchísimas herramientas. Hay que saber qué herramientas están bien fundamentadas en la ciencia. Un app, por ejemplo, que es excelente, se llama Headspace y hemos colaborado mucho con ellos. Y ellos tienen diferentes módulos donde te guían a través de la meditación, pero también promueven temas de alfabetización emocional, temas de comunicación efectiva, de toma de decisiones, de pensamiento crítico, pensamiento creativo, ejercicio, alimentación correcta, dormir bien, etcétera, 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 ¿no? Entonces, realmente no es que hay una varita mágica con la que puedes ir de repente, pero puedes tener nuevos hábitos que cambien y afortunadamente de manera científica, neurocientíficamente hemos visto cómo, por ejemplo, hemos puesto a personas de la comunidad tibetana del Dalai Lama en máquinas de resonancia magnética y hemos visto cómo sus cerebros son diferentes, gente que medita 5, 10, 15 horas al día, a los cerebros de personas como tú y yo que probablemente no meditamos 10 o 15 horas al día y zonas como el córtex prefrontal, la amígdala, el hipocampo y demás, zonas que están asociadas con bienestar, con tener ecuanimidad, serenidad, consentir trascendencia, consentir amor hacia los demás, hacia nuestro entorno, están mucho más activas en los monjes budistas tibetanos. Esta fue una colaboración con Richard Davidson en la Universidad de Wisconsin en Madison y con Matthew Ricard, que es este biólogo químico francés que se volvió monje tibetano y trabaja con el Dalai Lama. Entonces, hemos visto que esto no solo son hábitos sanos para nuestro bienestar, sino que literalmente por lo que se llama neuroplasticidad, que es que nuestro cerebro es plástico o maleable y podemos siempre crear nuevos canales de neurotransmisores, podemos afortunadamente con este increíble órgano tan maleable crear nuevos hábitos mentales, emocionales y conductuales que más y más sean conducivos hacia una vida plena. Y hay edades en las que uno puede hacer este tipo de ejercicios desde chiquitos hasta, ¿hay límite de edad? No, no hay límite de edad. El cerebro es plástico, en el sentido no del material, sino, o sea, de plasticidad, de que es flexible, es maleable y por eso uno puede siempre aprender. Pero hay edades que son más, que
donde el cerebro es más maleable, ¿no? Y por eso trabajamos específicamente mucho con adolescentes durante la adolescencia, que ahora ya se extiende más allá de las edades tradicionales. La adolescencia ahora se entiende como desde los 11 hasta los 21, 22 años, que es cuando temas de identidad, de quién soy, de valores, de actitudes, de hábitos mentales, emocionales, conductuales y demás, se desarrollan y se materializan. Entonces, la adolescencia es como esa edad más fértil para implementar y enseñar y aprender estas habilidades y competencias. La primera infancia es más para habilidades como de apego seguro, por ejemplo, y es más importante, ¿no? Como la pirámide de Maslow, cumplir con las necesidades básicas de sueño, comida, eh, seguridad en nuestro entorno social, pero a un niño de 3 o 4 años no le puedes pedir que piense en trascendencia, en el sentido y propósito de vida y demás, pero un niño de 16 o 17 años sí está cuestionando, pues, cuál es el propósito de la vida, ¿no? Y cuál es mi propósito de vida dentro de, pues, especialmente hoy en día que hay tanto bombardeo digital y demás, ¿quién soy? ¿Y qué quiero hacer con mi vida? Entonces, Sí, hemos visto que es especialmente en esta época hiperconectada, que estas habilidades son fundamentales para los adolescentes, que no es sorpresa que durante la pandemia, que se han aislado tanto necesariamente para prevenir contagios y demás, son los que más han sufrido epidemias de depresión, de ansiedad y pues de diferentes psicopatologías. Y hemos visto que los adolescentes que han pasado por nuestros programas sí se han podido proteger a cierta medida contra estos malestares psicológicos. sí, híjole, qué difícil, pero a mí sí me llama la atención porque sí la edad más vulnerable, pues sí es de los adolescentes, ¿no? En donde o siguen cierto camino o el otro, y sí, es vulnerabilidad, ¿no? Pues a ver, Es vamos a... vulnerabilidad, pero solamente para hacer como hincapié en algo, hay más y más investigaciones, especialmente de este increíble investigador que también está en Filadelfia, Lawrence Steinberg, que así como es una época de alta vulnerabilidad, es una época de tremenda oportunidad si se entiende bien y se promueve todo lo, no voy a decir positivo, pero todo lo que es conducivo al bienestar. En esa etapa tan fundamental que es la adolescencia es cuando se pueden poner los cimientos más potentes hacia una vida plena. A ver, ahora, este tipo de programas, ¿cómo se les llega a estos jóvenes para poder eh, hacerlos sensibles u orientarlos a este tipo de hábitos? ¿Por medio de la escuela, de la casa? ¿Cómo sería? No, pues la manera que nosotros hemos escogido para poder estandarizar esto y llevarlo a la máxima escala es la escuela, ¿no? Porque en teoría, y sabemos que desafortunadamente no es el caso por deserción escolar y demás, pero los niños y adolescentes pasan, después de cierta edad, 6 a 8 horas de su vida diaria en la escuela. Entonces, ¿qué mejor lugar para no solo enseñar explícitamente estas habilidades, sino crear espacios y ecosistemas que sean espacios de bienestar y de florecimiento humano, ¿no? Y en Brasil, por ejemplo, hemos trabajado en comunidades que son favelas, donde las escuelas eran, pues básicamente, más bien campos de capacitación para ser mejores criminales, y en 2, 3 años vemos como hay una creación de comunidad donde los niños quieren ir a la escuela, donde los padres se acercan y hay un cambio y se vuelve como un núcleo de donde emana bienestar hacia la comunidad entera de estas escuelas. En Colombia lo mismo, en Medellín específicamente, el trabajo que hemos hecho pues, las zonas más vulnerables de Medellín. Pues sí es increíble cómo a partir de las escuelas, los colegios, especialmente, pues obviamente el sistema público educativo tiene que ser,
en las zonas más vulnerables, de nuevo, donde el bienestar empieza en un nivel tremendamente bajo, es donde vemos incrementos increíbles de bienestar y eventualmente de aprendizaje, y baja la violencia, baja el consumo y abuso de sustancias y demás. Sí, bueno, pues ojalá pudiéramos hacerlo Y aquí en cuando hemos México. podido incorporar a padres de familia, ha Bueno, sido es excelente. fantástico. Pero eso, como cada quien viene de un entorno doméstico diferente, la única manera de normalizar y estandarizar esto es dar la misma oferta a todo niño y adolescente en escuela. Sí. Qué apasionante, ¿eh? Es fabuloso. Bueno, a mí me llama muchísimo la atención, me gustan mucho estos temas, la verdad. A mí Y también. sí, a ver, vamos a cambiar un poquito y regresamos a Ale Adler. ¿Qué te inspira? ¿Qué me inspira? Me inspira, pues a grandes rasgos, estamos aquí todos de visita finalmente en esta vida. Creo que hay mucho muy bueno que está sucediendo en el mundo, pero también hay muchos problemas y desafíos sociales, económicos, ambientales. Me inspira poder tener un impacto positivo y saber que el mundo quedó un poquito mejor porque yo existí. Qué padre. Y eso lo veo desde mis hijos, y ver que mis dos hijos vivan la vida más completa, plena, responsable posible, a pues estos proyectos más a gran escala que tenemos a nivel estatal, nacional, regional, y pues ver cómo podemos cambiar vidas y dejar pues sí, o sea, este mundo un poco mejor de lo que lo encontramos. ¿Qué te falta por aprender? Uy, muchísimo, muchísimo. Esos últimos 3 años, que no nada más estuve en temas de psicología y educación, sino que cuando trabajé con Jeffrey Sachs, que asesora, como te dije, al secretario general de las Naciones Unidas en cómo alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible hacia 2030, que incluye temas de pobreza, de igualdad de género, de salud, de protección social, de protección del medio ambiente, de innovación, y la lista continúa. Pues para mí fue como sacar 5 doctorados en 3 años, y me apasiona conocer más sobre, de nuevo, qué son cada uno de esos temas, por qué son importantes, cómo podemos medirlos, y sobre todo lo que más me apasiona es cómo podemos mejorarlos, ¿no? Y hay tantos temas eh, pues sí, o sea, realmente no hay manera de terminar, Sí, especialmente porque el conocimiento de qué funciona y funciona de manera de alto impacto sigue avanzando y avanzando y avanzando. Entonces, ¿qué me sí. falta por aprender? Muchísimo. O sea, yo realmente dentro del espectro, o sea, conozco mucho de psicología positiva y ciencias del bienestar, mucho en temas de educación, pero hay un mundo entero ahí que pues me falta, o sea, pero muchísimo. Sí. Me gustaría que nos dijeras, y nos has dicho, pero ¿qué has hecho diferente en la pandemia? Bueno, ¿o qué hiciste? No diferente, más bien, ¿cuál fue tu recorrido en la pandemia? Sí, bueno, yo me la vivía por lo menos 50% de mi tiempo rebotando por el mundo, estando donde están nuestros diferentes proyectos, y pues el resto del tiempo en Nueva York, yendo a la oficina, estando en mi casa, y pues de repente, ¡boom! O sea, hubo un shock total, económico, social, sanitario, y pues en Nueva York, que se volvió el foco global de la pandemia el año pasado, en marzo, abril y mayo, pues durante por lo menos 9 meses nos encerramos y trabajamos desde casa, y tuvimos que transformar todos nuestros programas a distancia, digitalizarlos, y fue un desafío tremendo porque muchos de nuestros programas están en zonas rurales, entonces fue un tema de acceso, de cómo llegar, hacer que la tecnología llegara, cómo ser incluyentes,
Y entonces, ¿qué cambió? Pues todo, ¿no? O sea, a nivel personal, el no salir realmente de mi departamento en Nueva York, ahora estoy en México, pero durante casi un año, dejar de ver a gente, eso solamente, o sea, en la psicología positiva hay un dicho que dice, no, o sea, lo que se ha encontrado en la psicología positiva, esto decía Chris Peterson, que otro titán que también ya falleció, se reduce a 3 palabras, ¿no? Que es other people matter. Los demás importan. Y creo que para mí, por lo menos, la pandemia subrayó esto, ya que al aislarme me di cuenta cuánto me nutro de mis colegas, de mi familia, de mis amigos, de la gente, de tener cohesión social, como lo hablábamos, ¿no? Y de pertenecer. Y para mí, pues fue un cambio radical en mi vida personal y profesional. Y ahora que estamos poco a poco transicionando hacia una época post-pandemia, para mí sí ha sido pues una nueva apreciación por las relaciones humanas que tenemos, que tengo, y gratitud por la gente que agrega enorme valor a mi vida y pues tratar de agregar aún más valor a la gente que más quiero. Sí, bueno, y tan es así que decidiste venir, ¿no? A México a pasar un tiempo aquí. Sí, Sí, sí. sí, interesante. Em, ¿Qué es el futuro para ti? ¿En qué sentido? La palabra futuro, ¿qué significa? Para mí significa oportunidad, ¿no? Y creo que tenemos, bueno, hay visiones distintas, ¿no? Y desafortunadamente en las noticias, porque tenemos un sesgo psicológico natural hacia lo negativo, porque cuando estábamos ¿no? viviendo en cuevas y demás, pues los que notaban que venía una tribu a atacar eran los que sobrevivían y se reproducían, y los que paraban a apreciar las flores bonitas, pues se los comía el león o la otra tribu, y pues esos genes no se propagaron, ¿no? Entonces, hay un sesgo natural hacia lo negativo, y por eso en inglés hay un dicho en las noticias que it leads, ¿no? Que realmente lo negativo es lo que vende, pero hay tanto bueno sucediendo en el mundo, pero creo que hay esta pues narrativa muy compartida de que estamos como una humanidad yéndonos hacia un lugar muy oscuro, y no comparto ese consenso. Yo comparto, hay uno de mis pensadores favoritos que está en Harvard, Steven Pinker, que escribe, ¿no? usando evidencia empírica, 2 libros. Uno se llama The Better Angels of Our Nature, ¿no? Los ángeles más virtuosos de nuestra naturaleza, ¿no? De un speech que dio, una ponencia que dio Abraham Lincoln, y tiene otro libro más potente aún que se llama Enlightenment Now, ¿no? Que es iluminación ahora, pero no en el sentido budista, sino que los ideales de la época, se me fue el nombre en español, de la ilustración, que ya sucedió ahora, ¿no? Y que el humano está más despierto y consciente que nunca. Y sobre todo creo que la tecnología, siendo un arma de 2 filos, bien utilizada, nos puede conectar como nunca antes, crear colaboraciones y sinergias de gente que está más preocupada que nunca por problemas sociales, económicos, ambientales. Yo veo a esta generación Z que viene con una pasión tremenda de resolver esos problemas, de todo tipo de injusticias, les apasiona. Y yo sí creo que el futuro viene muy positivo para el ser humano y para los seres que habitamos este planeta, que estamos finalmente todos interconectados, ¿no? Y pensar que nosotros somos dueños del planeta, pues es una falacia, ¿no? Y tenemos que cuidar de nuestro hogar, y lo estamos haciendo. Y más ves esto en la retórica global de líderes, que tenemos que luchar contra las desigualdades y las injusticias, tenemos que cuidar ¿no? las emisiones de carbono y de nuestro planeta. Entonces, yo sí creo que el futuro
depara cosas muy buenas, está lleno de desafíos, por supuesto, pero no es por ser positivo, sino por basarme no en las noticias que hay, porque eso, de nuevo, tiene un sesgo bastante negativo, porque es lo que vende, sino en evidencia de que la trayectoria en general de la humanidad es hacia menos violencia, hacia mayor empatía, mayor amor por el prójimo y mayor deseo de tener mejores vidas para uno y para los demás. Sí, y si no lo creemos que estamos interconectados, pues sí hay que ver qué es lo que pasó en estos 2 años, ¿no? En donde sí, por estar tan interconectados, es que pues estamos viviendo esto. Entonces, para bien y para mal, ¿no? Así Porque es. también para bien es todos los desarrollos que se han hecho en tan poco tiempo y que también son para beneficio de todos. Lo que pasa es que hay que buscar cómo hacemos llegar todos estos beneficios a todos, ¿no? Entonces, eso es algo que todavía nos falta resolver. Y me gustaría terminar con alguna sugerencia o recomendación para jóvenes que están o estudiando o escogiendo qué es lo que van a estudiar o que están empezando su carrera ya laboral. Pues bueno, a partir de mi experiencia y a partir de lo que la literatura de las ciencias del bienestar nos dice, diría lo siguiente. Número uno es siempre cuiden su salud física y mental antes que cualquier cosa, porque si no tienes bienestar, no puedes tener un buen desempeño en tu vida personal y en tu vida profesional. Número dos, identifica en qué eres bueno o buena, pero como fue mi experiencia, no porque seas bueno o buena en algo, eso define qué es lo que quieres hacer. Y número tres, por eso, es define cuál es, llámale pasión, tu vocación, qué es lo que realmente te interesa. E idealmente algo que sea más grande que tú. Y si haces esas tres cosas, te va a dar pilares bastante sólidos y potentes para tener una vida satisfactoria y de plenitud y una vida con sentido y propósito. Bueno, pues terminamos con este mensaje y te agradezco muchísimo. Ha sido una charla muy enriquecedora y me voy como más tranquila, no sé por qué, pero como que entendiendo, ¿no? Que está también en uno poder estar mejor, ¿no? Entonces, pues te agradezco mucho, ha sido de verdad una plática muy rica y mucho éxito, porque si tienes tu éxito, es que nos vamos a beneficiar muchos en el mundo de poder tú implementar pues todas estas, no sé, aprendizajes, estrategias, cosas tan positivas, ¿no? Para todos nosotros. Así que sí te deseo mucho éxito, la verdad. Gracias, Bronia. Mil gracias y de verdad, gracias por la invitación. Un honor y un privilegio genuino estar aquí contigo y con todos los que nos acompañan hoy en la noche. Muchas gracias. Gracias a ti. Que estés muy bien, Bronia. Hasta luego.